buenas tardes con todos. Bienvenidos a toda la comunidad de ADPH Group, a todos los alumnos. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a la doctora Silvia Lucía Gómez. Vamos a presentar un poco de los grandes logros que ha tenido la doctora. Ella es magíster en psicología con mención en problemas de aprendizaje de la Universidad Ricardo Palma. Además, realizó un máster en psicología forense de la institución Apertura Psicológica Madrid en España. Es especialista en psicología clínica y en psicología educativa. Ella llevó también una especialización de aplicación de la guía de la valoración del daño psíquico en víctimas adultas en violencia familiar, en violencia sexual, torturas y otras formas de violencia. Y se desempeña como psicóloga en fusión forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Es especialista en entrevista única en cámara GESE, especialista en intervención en problemas de aprendizaje, y también ha trabajado como coordinadora en el módulo de atención infantil en salud y atención integral, en MAMIS. Es capacitadora a nivel nacional para docentes y profesionales de la salud. Y coautora del libro Procesos Psicosociales de la Lectura y Escritura y otras investigaciones en el área clínica. Doctora Silvia, bienvenida. Gracias por invitarme. Aquí estoy, podemos conversar. Va a ser muy lindo, pues, compartir con ustedes. Excelente, doctora. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es cómo evitar la violencia de género dentro de las organizaciones. Es un tema muy importante, con mucho peso en el ámbito laboral. Usted dígame, doctora, ¿por qué es importante tocar ese tema el día de hoy? Es importante porque en nuestra sociedad, a nivel, sobre todo Latinoamérica, prima mucho el machismo. La crianza con ese pensamiento machista que no solamente está dado en los hombres, sino también está dado en las mujeres. En la forma como cría una madre a sus hijos, a pesar de rechazar la violencia, los forma así. Y cuando sucede algo que tiene que ver con la mujer, generalmente les dan de palos. Pero cuando sucede esto con la conducta de un hombre que no sea muy moral, pues tienden a defenderlo. Es un ejemplo, ¿no? Y eso lo solemos hacer en nuestro diario vivir. Seguro, por ejemplo, yo soy mayor, ¿no? Me doy cuenta que eso ha ido cambiando. Y sin embargo, y a pesar de ello, pues todavía está muy arraigado en nuestra sociedad. Y esa es la idea, ¿no? De tocar ese tema, de ver ese asunto de cómo podemos trabajarlo en nuestros niños, podemos trabajar en los adolescentes, porque en los adolescentes, hasta para elegir pareja, tienen que saber decidir por uno y dejar al otro. No pueden estar con dos a la vez, por ejemplo, ¿no? Porque se dice que la mujer ahora tiene una gran ventaja, ya no es como antes, las mujeres mandamos, nosotras mujeres nos comportamos tal como el hombre, error también, ¿no? Igualmente al hombre hay que educarlo sabiendo respetar los derechos del hombre y de la mujer, sabiendo respetar los derechos del otro sexo, sabiendo respetar el género de los seres humanos. Y cuando hablamos de género, generalmente nos ponemos a imaginar hombre y mujer, ¿no? Y generalmente el género no es hombre y mujer. El género es la forma como te has ido tú despertando la vida, has ido eligiendo, has ido determinando tu personalidad y no tiene nada que ver con los órganos sexuales con los cuales Dios nos ha criado, que son la vagina y el pene, ¿no? Entonces tiene que ver con tu pensamiento y tu forma de ser la vida. Entonces también tenemos que saber respetar esa elección. No lo acepto. Yo no puedo aceptar que alguien sea mujer y que quiera otra mujer, pero respétalo. ¿No estás de acuerdo? Respétalo. Igualmente con los hombres, ¿no? Es importante que tengamos mesura, tanto como somos pareja heterosexual como homosexual. La mesura. Una cosa es que yo tenga una elección y otra muy diferente a que yo haga un escándalo. Entonces es importante saber discernir esos puntos y tenerlos claros e irnos formando desde muy jóvenes. Y si no lo hemos aprendido, pues nos vamos reeducando. Así como tal vez de alguna manera yo me he reeducado, ¿no? Porque te criaban pues todo rosadito a las mujeres y todo celestito a los hombres, ¿no? Y de esa manera nos hemos informado otros detalles más que nos iban dando la forma de género
de mujer y género de hombre. Eh, Más o menos vamos por ahí, en camino a lo que ustedes puedan tener su inquietud. Bueno, para empezar vamos a definir la duda entre si es lo mismo la violencia de género que la violencia hacia las mujeres. Como les venía diciendo, ¿no? Señalar que las víctimas de violencia de género puede ser hombre, puede ser mujer o del colectivo LGTB. LGTB, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales que entran a este grupo. Cuando estas personas son afectadas, son violentadas en sus derechos, ¿no? Por el hecho de tener un pensamiento o una forma de ver la vida diferente, eso es violencia de género. Y si un hombre es violentado, es violencia de género. Y si una mujer es violentada, es violencia de género. Pero generalmente en violencia de género hemos encaminado a la mujer porque es el sexo más débil, ¿no? Y el más afectado por muchos años. Pero género agrupa a todas las personas sin considerar que sea hombre o mujer, sino también del grupo LGTB. La diferencia en violencia contra la mujer es que esta violencia es por el simple hecho de ser mujer. Y esta violencia contra la mujer se viene dando a través de muchos años, no es de ahora. Y si ahora tenemos muchas denuncias, ¿no? Es porque la mujer está aprendiendo a saber que está siendo violentada, está reconociendo que su tema no termina dentro de su casa, sino ella puede pedir ayuda. Pero en muchos años atrás, incluso para votar las mujeres, pues no tenían derecho. Y recién se ha venido a dar después que hay una gran lucha. Y si una mujer estudiaba, pues no era bien vista. Y si una mujer quería salir a conocer países sola, pues eso era inconcebible. Y actualmente se viene dando la violencia de diferentes formas. Se viene dando por el hecho de ser mujer cuando está dentro del seno familiar. Y a eso le llamamos violencia intrafamiliar, porque que no tiene nada que ver con la violencia de género ni contra la violencia contra la mujer, sino esto ya, violencia intrafamiliar, tiene que ver con la relación de pareja, cómo se lleva y cómo es vista dentro de su hogar. Excelente, doctora. Continuando con ese ámbito familiar y con lo que usted recalcó, que últimamente se ve que muchas mujeres ya no normalizan el hecho de ser maltratadas como antes, que existía la idea de aguanta, es por la familia, es por el esposo, es por los hijos, ¿dónde vas a conseguir otro trabajo? Porque también se ve eso en el ámbito laboral. En los últimos años, la violencia ha aumentado con respecto a género, con respecto a que el más fuerte ataque al más débil. ¿Usted a qué cree que se debe ese aumento? ¿Es al aumento de denuncias o al aumento de que el hecho de que la sensibilidad en la gente se está perdiendo? Lo que has dicho es muy cierto, ¿no? La violencia ha aumentado, ¿no? Creo que eso no se necesita analizarlo mucho porque estamos viendo diariamente en la televisión muchas muertes. Y esto es a nivel mundial. La violencia, el incremento del abuso de poder se ha incrementado. La violencia es la toma de poder y eso ha existido siempre. Pero esta forma de violencia que se viene dando en nuestro país es fuerte. Podemos ver muertes todos los días. Creo que no necesitamos una estadística, a simple vista lo estamos viendo. Ahora, ¿a qué se debe el aumento de casos de violencia familiar? Podemos, como les dije, no hay estadísticas, no las tengo de la violencia diaria que está existiendo ahora y de muertes, pero puedo indicarles que aproximadamente es 34 por cada 100.000 mujeres que están siendo violentadas. Mujeres, ¿ah? Mujeres dentro de la violencia y agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Porque la agresión sexual es una violencia, es una forma de violencia que antes existía, pero que muchas mujeres no sabían que sufrían violencia sexual. Actualmente, la mujer viene a medicina legal, viene porque
el hombre la insulta y la violenta físicamente, pero violencia sexual no lo dice. Y sin embargo, en la entrevista nos damos cuenta que está sufriendo de violencia sexual porque está siendo atacada por él, sin su consentimiento. Entonces, y ella no lo sabía, que eso era penado, que actualmente es penado. Según la información proporcionada por el Ministerio del Interior, en el periodo de enero a septiembre del 2019, tenemos esta información que les he dado, de que de 34 por cada 100.000 mujeres son violentadas, no 34 personas, 34.000. Bien, entonces más o menos podemos ver los índices cuando nosotros vemos estas instituciones. Revisemos sobre todo del Centro de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer, y podemos revisar un poco de la policía. Que ahora, que nos digan que solo esa cantidad está siendo violentada, no, porque hay mucha gente que no denuncia. Hay muchísimas mujeres que no denuncian. Y eso tenemos que nosotros trabajar mucho para que la mujer pueda dar a conocer lo que le está pasando, de saber que le van a ayudar. Las instituciones tienen que estar sensibilizadas, así por ejemplo la PNP, tiene que estar muy sensibilizada y tenemos que trabajar mucho, sobre todo con el sexo masculino, para que ellos no minimicen la queja de una mujer. Ay, pero si solo te dio un lapito, anda, regresa a tu casa. ¿Qué le habrás hecho, no? O cosas, o bueno, tu caso no es tan grave, yo no te veo golpeada. Mejor cuando ya estés golpeada vienes. No, eso que te estoy diciendo no es falso, es así, sucede, trabajo muy de cerca esos temas. Y viene la mujer cuando ya realmente su violencia se ha incrementado, le es insoportable, porque antes, después de 25 años, viene una mujer avejentada, dañada, con hijos violentados, dañados, y todo ese tiempo no lo denunció porque las veces que ella fue, no le recibieron la denuncia, porque le parecía muy poco lo que le estaba pasando, porque ella no supo decir su queja. Entonces tenemos que trabajar con esas instituciones, sensibilizar mucho y darles a conocer que una violencia es aquella que transgrede nuestros derechos y no debe ser permitido por nadie, y menos en el seno familiar. Excelente, doctora. Y justo hablando del punto del seno familiar, ¿nos podría explicar qué es la violencia intrafamiliar? ¿Necesariamente es entre un esposo y una esposa o pueden involucrarse a más miembros de una familia? Aquí ingresa la ley 30364. Y aquí, ¿qué nos dice la ley 30364? Si no lo repito igual, está muy parecido. Nos dice que se atiende a todas las mujeres, ¿no?, del seno familiar, pero también a todos los que viven con ella, a todos los integrantes. Pueden ser los hijos, los nietos, los abuelos que viven en el mismo hogar. ¿Y qué pasa si una excónyuge denuncia a su excónyuge? Ya no están viviendo juntos. ¿Ingresa también? Sí, también ingresa. Entonces, dentro de esta ley 30364 ingresan también los excónyuges, ¿no? Los exconvivientes, los divorciados, ¿no?, que tengan maltrato de su expareja, no viviendo juntos. Pero estando en el seno familiar ingresan todos, siempre y cuando no estén laborando. Por ejemplo, si en mi casa tengo un taller y tengo un trabajador o una trabajadora, pues ya no es violencia familiar. Bien, entonces se comprende violencia familiar siempre que haya una convivencia familiar y esté viviendo ahí el primo, el sobrino, el abuelito, la abuelita, todos los integrantes, o un amigo muy conocido por ellos que ya es de la familia y que vive con ellos, también es violencia familiar. Si ocurre algo dentro del seno de la familia. Esa es violencia intrafamiliar. Entonces, es toda violencia que está en ese contexto. Y esta puede ser daño físico, daño psíquico o contra su integridad sexual. Las amenazas, los agravios, las ofensas o cualquier otra forma de agresión por parte de cualquiera de los miembros del grupo familiar. Generalmente se dan estas agresiones, por ejemplo, a los abuelitos, ¿no? Los más ancianos viven en casa, son maltratados y ellos no tienen quien hable por ellos. Entonces, ¿quién tiene que hablar? El que está escuchando. Si hay un vecino que está escuchando, una vecina, una amiga que vio eso varias veces,
pues tiene que darla a conocer. Ese es nuestro deber. Si no, seríamos testigos cómplices de una violencia familiar. Por ejemplo, ¿no? Yo escucho que un niño, el hijo de mi vecina, grita y llora todas las noches. Pero como no es mi casa, pues yo no me meto, ¿no? Porque cada uno en su casa vive como puede. Esa afirmación no es correcta. Sí te compete, porque está pasando a tus paredes y tú estás escuchando. Y tú tienes que saber el motivo por el cual ese niño está llorando y gritando constantemente. O una abuelita que se está quejando, o un hombre que está gritándole a su mujer constantemente, ¿no? Eso es muy importante y ahí vamos a ingresar posteriormente, seguramente, si ustedes me preguntan y si no me preguntan, yo les voy contando sobre los mitos, ¿no? Hay muchos mitos que nos hablan, que tenemos en esta sociedad. Por ejemplo, el mito de que, mira, todo lo que pasa en su casa es su casa, no te metas. Ese es un mito, sí tienes que meterte. Hay otros mitos, oye, pero si ese hombre se le ve tan bueno, seguramente su mujer le provoca. Entonces, ese hombre es bueno. No siempre el hombre bueno puede ser bueno en su casa. Puede ser que su casa esté haciendo abuso de poder. Es importante dar a conocer la denuncia. Con esto no quito de que siempre estemos en bien de la mujer. Soy mujer y yo me identifico con ello. Pero tengamos en cuenta que el sexo más débil es la mujer, pero no significa que no hay abuso contra el hombre. También lo hay y hemos tenido. Pocos, pero los hemos tenido. Y tenemos que ser, cuando hacemos un peritaje en medicina legal, tenemos que ser muy acuciosos, observar bastante su grado de veracidad, su forma de decir las cosas, porque también cuando hay una queja de violencia familiar, muchas veces hay intereses económicos, ¿no? Por herencia, porque ya no quiere estar con esa persona, y hay otros motivos. También hay que tomar la otra parte que hay que tener cuidado. Pero eso ya es un tema de tratamiento de un peritaje en medicina legal que los psicólogos trabajamos con mucho cuidado para poder discernir lo cierto de lo falso. Doctora, usted tomó un punto muy importante y que pocos consideran común, pero en realidad es muy común. El hecho de que un vecino, vecina o una tercera persona sea testigo, porque esa sería la palabra, ¿no? Ser testigo de violencia fuera de su casa, fuera de su seno familiar, fuera de sus paredes, se podría decir. En caso de que uno sea testigo de una violencia no confirmada, porque muchos he escuchado casos, oye, esa niñita es berrinchuda, llora todo el día. O como usted dijo, no, su mujer lo provoca porque yo lo conozco, el señor es bueno. En ese tipo de casos, si uno no piensa exactamente así y siente que se está cometiendo violencia, ¿qué acciones deberíamos tomar? ¿Con quién nos deberíamos comunicar? ¿Qué deberíamos hacer para ayudar a la persona que podría estar en peligro? Hay dos formas, ¿no? O hasta tres de repente. Bueno, las dos formas que yo puedo indicar es, una, acercarse a la comisaría y dar a conocer los hechos justo cuando están sucediendo esa supuesta violencia, como tú dices, ¿no? Puede ser que no puede ser, pero ya nosotros también sabemos nuestra intuición, nuestra percepción. Pero también ocurren personas que quieren dañar al vecino y le ofenden y dicen, ah, con esto yo me aprovecho y le denuncio. Ha sucedido también, sucede. Entonces, para que eso no ocurra, pues yo llamo justo cuando está ocurriendo esa violencia, ¿no? Llamo o me acerco. Ahora, yo no me quiero acercar porque el vecino es violento, me puede hacer algo, yo tengo miedo, no me quiero ganar problemas, pues tenemos la llamada anónima. O simplemente decir, mira, yo doy a conocer estos hechos, pero no quiero que esté mi nombre, ¿no? Generalmente puede ser 105 de manera anónima. Entonces ustedes y ellos te lo van a aceptar y van a ir a ver qué está pasando. Pero a tales horas ocurre esto, también les puede alcanzar y les puedes ayudar. A veces no hay hora, pues le dices, no sé, sucede a cualquier hora. Pero a veces ocurre a ciertas horas, cuando justo el papá llega a las 8 de la noche, 10 de la noche, llega borracho 12 de la noche y ocurre más o menos a esa hora, porque el hombre está agrediendo, ¿no? Está llegando y está haciendo daño, puede ser porque esté con el alcohol o porque por otros motivos. Entonces sucede justo a esas horas, podemos decir y dar nuestros alcances, mira, está pasando a tales horas, yo les doy este alcance, por favor ayuden a esta familia que de repente no están dando a conocer su violencia, pero que están pasando por esos momentos. A mí me parece, quisiera que lo vean.
¿no? Ya ocurre dos, bueno, a la primera no de repente, pero a la primera, segunda, tercera, la frecuencia te está diciendo que ya hay algo que no es tan normal, ¿no? Efectivamente, el niño puede ser berrinchudo, pero para mamá, para niño berrinchudo hay mamá también a veces violenta, ¿no? El niño es berrinchudo. Hay niños hiperactivos. Los niños hiperactivos son aquellos que nunca están quietos. Y si le tocó nacer en el seno familiar de padres que no entienden y encima tienen violencia familiar, agravan la situación del niño hiperactivo. Y si le tocó una mamá que muy joven y no sabe el manejo de un niño hiperactivo y piensa que es malcriado porque se sube al mueble, se agita, camina, los niños hiperactivos nunca están tranquilos. Aparte que los niños son vitales, pero hiperactivo es especialmente vital. Entonces, por decir, ¿no? Y esos niños necesitan un trato especial, una ayuda especial a la mamá para que pueda conducir a ese menor. No es fácil. Entonces, con una denuncia, no pensemos que le estamos haciendo daño. Con una denuncia le estamos haciendo un bien porque la mamá tendrá la oportunidad de recibir una educación, una reeducación en algún centro de salud por algún psicólogo especial que le ayude, que tiene un niño con problemas, por ejemplo, ¿no? Y si un niño tiene minusvalía, hay atraso en caminar, tiene problemas de conducta, eso son indicadores de que muchas mamás no están preparadas, no porque sean malas, porque mamás malas, por decir, no siempre lo son, sino mamás que no se han educado bien en el manejo de eso y pierden la paciencia. Perder la paciencia es humano, pero no es humano pegarles, tenemos otras técnicas. Si la técnica del golpe terapia funcionara, ¿no? Entonces, golpeterapia estaríamos estudiando, pero no funciona, no funciona, hace daño. Es por eso que estamos en contra del daño físico. Excelente, doctora. Bueno, saliendo un poco del tema de denuncias y del tema familiar, vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el género. Se suele decir que los hombres que maltratan, y saliendo un poquito del lado de los hombres, las personas que quieren infringir poder a través de la violencia, ¿estarían enfermas? ¿Es esto cierto? ¿O hay niveles o hay maneras, otras maneras de clasificarlos, aparte de solamente decir que están enfermos psicológicamente? Quiero entender que los hombres que golpean están enfermos. Sí, los hombres que maltratan o las personas que infringen violencia están enfermos psicológicamente o hay otros niveles de acuerdo a la violencia. ¿Cómo usted los diagnostica o cómo se les clasificaría? Claro, los hombres que golpean y maltratan pueden estar enfermos, pero no es en la mayoría de los casos no es así. Diríamos están enfermos, por ejemplo, si tuvieran un trastorno mental, quizá todavía no declarado, y tanto hombre como mujer, una persona con esquizofrenia, empieza a ponerse agresivo y a veces los familiares no se dan cuenta que tienen un familiar enfermo, o que sea obsesivo compulsivo, o que tenga que sea bipolar, ¿no? Son indicadores que puede el hombre estar enfermo, en este caso hombre, también puede suceder con la mujer, ¿no? Y hace que trastorne todo la dinámica familiar. Pero en la mayoría de los casos, Dana, no es así. En la mayoría de los casos son hombres sanos, sanos mentalmente, sanos físicamente, pero de alguna manera podríamos decirlos enfermos psicológicamente, porque generalmente el hombre que violenta trae toda una herencia de violencia, o la mujer que es violenta, ¿no? El que violenta trae toda una herencia de violencia porque fue criado de esa manera. Tuvo una niñez disfuncional, violenta, donde los castigos del padre eran incluso de ahorcarlos, donde los castigos eran no correazos, que no son buenos tampoco, pero sino latigazos que dejaban marcada su cuerpo, su piel. Personas que crecieron pasando hambre porque los castigaban con la comida y no les daban de comer. Hogares donde el papá llega a su casa y golpea a la madre y ellos corren a defenderlo, pero también son golpeados.
hogares donde los niños corren a esconderse debajo de la cama o donde pueda, porque saben que el padre va a golpear a su mamá y va a continuar con ellos. Viven una violencia de película de terror. Entonces, esos seres humanos, cuando se hacen adultos, llevan inmerso. Si es mujer, hay una tendencia, nosotros como psicólogos en clínica podemos ver eso, una tendencia a buscar una pareja que le violenta. Y la mujer suele decir, yo no sé qué pasa, pero tengo una mala suerte. El primero me pegaba, el segundo me pegaba, y este último que parecía bueno también me golpea. Me da peñiscos a escondidas, pero me da. Pero bueno, por lo menos es bueno, por lo menos es fiel. Y otros atributos más, ¿no? Que defendemos, que ya entramos a otro campo ya. Entonces, la mujer que ha sido criada en violencia suele soportar la violencia, suele acomodarse a la violencia porque se ha formado así. Y el hombre repite la violencia de su padre, repite la violencia que vivió, castiga de la misma forma a sus hijos, repite lo que dijo el padre: yo a tu edad me ganaba la plata y tú también tienes que hacer lo mismo. Y le hace ejercer trabajos muy rudos, muy lejos de su edad, ¿no? De 7 años y tiene que cargar cosas muy pesadas que no van acorde a un castigo que construya, sino que destruye. Eh, Eso es más o menos la respuesta, que yo me alejé bastante. Dana, ¿podemos repetir de nuevo la pregunta, por favor? Sí, bueno, quedó claro en que no necesariamente los hombres que ejercen violencia o las Ah, personas que ejercen violencia están enfermos. ya. Bien, entonces el hombre no necesariamente es enfermo. Y es por eso que también hay niveles de violentadores. Y de esa manera son reeducados. Hay hombres violentos porque desde la infancia han sido violentados. Son reeducables. Pero hay personalidades psicopáticas que ya estas personas, que son las que hacen uso de abuso por su propio beneficio, estas personas difícilmente son reeducables. Entonces, si tú te consigues una pareja, ¿no? Con características psicopáticas, ya mejor ni te acerques, porque el tipo ya no es reeducable, ya es difícil. Pero es fácil de detectar. Bueno, nosotros como psicólogos podemos leer un poquito todas las señales e indicadores de un psicópata y caramba, si alguien está sacando provecho de mí y todo lo que hace es, bueno, sacar ventaja de estar yo con él, y cuando yo ya no le guste, pues me pondrá a un costado, ya lo vi con la otra pareja y con la otra, pues ya vayamos alejándonos. A eso iba cuando les dije que desde adolescentes hay que educar a saber elegir pareja. No educar para decir, este está más bonito, este tiene más plata, no, sino a saber elegir pareja que sea saludable para nosotros. Si yo tengo 2 personas, cuando trabajo con adolescentes a veces suelo hacer eso, tengo 2 personas acá. Este chico es lindo, es guapo, es bonito. Este también chico es lindo, bonito. Ya, los dos me atraen. Pero aquí me gusta más porque él es bueno conmigo, me da mis caprichitos y todo lo demás. Pero este otro no me da mis caprichitos ni mucho, pero es más correcto, más serio, ¿no? Pero el de acá me da pena dejarlo. Ya desde ahí tienes que saber elegir pareja. No puedes elegir porque te dé pena, sino por lo que más te conviene, que es lo saludable para ti. Entonces vamos haciendo un balance de lo que cosa deseo para mí, y la persona tiene que dar un alto a tiempo. Así es también la mujer ya adulta, y de eso no nos libramos ni las profesionales, ni con los cargos más altos, de saber elegir pareja. Muchas veces puede ser una mujer muy exitosa, sin embargo, sufre en su hogar la violencia de una persona, los desdenes de una persona. ¿Por qué? Porque no sabe decir no ni poner un alto al abuso que está ocurriendo con ella, sea física o psicológicamente, que por lo general es psicológica, ¿no? Esto es un mito más, entonces. La violencia, si es que si un hombre es enfermo, perdón, la afirmación de que si un hombre violento es enfermo es un mito, no siempre es así. Como hay otros mitos que les decían antes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno: los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol o las drogas. Ese es un mito, no siempre.
los hombres que consumen alcohol o drogas son violentadores. Es una justificación. Así justifican muchos maltratadores, evitando de esta forma hacerse responsables de sus actos. Dije, bueno, estaba borracho, ¿no? Además, no todos los hombres que tienen problemas con el alcohol son violentos. Y eso ya se ha visto también. Por ejemplo, hay otro mito. No será tan grave el tema, sino las mujeres no lo aguantarían, ¿no? Minimizamos la violencia. Y así hay muchos mitos, vamos pasando, algunas inquietudes más que tengan para no quitarles mucho tiempo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por explicarlo porque es un tema y un problema muy común y por lo general cuando pasa ese tipo de violencia o ese tipo de situación, la frase general, está enfermo, pero ya nos liberó la duda y sí, hay niveles de niveles y no hay que minimizar ningún tipo de maltrato. Ahora, saliendo del ámbito de pareja y familiar, yendo a lo que es el tema laboral, ¿qué es la violencia de género en el trabajo? ¿Y eso es igual que el acoso laboral? Ya. La violencia en el trabajo hay de dos formas, ¿no? Hay hostigamiento y diferenciemos del acoso. Algunos lo tenemos claro, otros no. Voy a aclarar sobre ese tema antes de continuar. Cuando hablamos de hostigamiento, ¿no? Generalmente lo hace uno que está más arriba del hostigado, ¿no? Esa persona puede ser hostigamiento sexual, laboral, que no le pague a tiempo, que le esté sancionando, un poquito de alta jerarquía hacia un subordinado. Y el acoso es igual, ¿no? De no dejarle tranquilo, de insultarle, de mandarle indirectas, acoso sexual. Esto ocurre, pero de alguien que está en el mismo nivel, ¿no? Que tú, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, puede estar ocurriendo, ¿no? El problema de fondo de la violencia de trabajo es una persistencia, es algo que se suele dar constantemente, sin embargo, no siempre es dado a conocer. Por ejemplo, un jefe se acerca, no me he puesto fotitos, de repente hagamos un curso especial sobre esto, ¿no? Por ejemplo, pasa y le dice, hola, ¿cómo estás? Y le roza, ¿no? El brazo, suavemente, como quien pasa por ahí. Vamos de que ese jefe o esa persona que está con un poco más de jerarquía que tú, o tal vez alguien que esté en tu misma jerarquía, en tu mismo nivel, pasa y te roza el brazo. Ya, te roza, una, dos, ¿no? Y siempre está. Y dice, oye, ¿qué te pasa, no? No me estés haciendo. Pero ¿qué te pasa? Ya no se te puede ni tocar. Ya, también tú estás tan alterada, ¿qué te pasa, no? Eso es hostigamiento. ¿Ya? Ese es algo sencillo. Ocurren hostigamientos más fuertes, como son, por ejemplo, de manejar tu sueldo, tu pago, si es una institución particular, ¿no? Con los beneficios que tú me puedes dar. Quédate un rato más conmigo, la toca o la mira, ¿no? Entonces, de esa manera, el jefe está condicionando el trabajo de una señorita, de una señora, a sus expectativas de tenerla cerca de él. Porque sabe que su relación con ella no va a poder ser. Es un hombre ya comprometido, casado, pero él quiere tener a esa chica. Entonces, ese hostigamiento está penado actualmente. Antes no se podía, no estaba contemplado como muchos otros que no están contemplados todavía, pero este sí ya está penado. El acoso, tanto a hombre o mujer, el dejarle sin labores, el tenerlo arrinconado, el tenerlo sin hacer nada, ya es un acoso y también un hostigamiento, si es que viene del jefe. Y un acoso si viene de parte de nuestros compañeros de trabajo, para que esa persona reaccione y se altere frente a una situación que ya no puede aguantar. Entonces, ¿qué dice? Pero si esa persona es tan alterada, mira, tan nerviosa, no está bien en este grupo. Siempre está buscándola sin razón, se está victimizando. Ocurren casos, pero este es el caso de
acoso. El acoso sexual es el penado. No puede nadie condicionar a un trabajo, a un favor, nadie puede transgredir el tocar el cuerpo de nadie sin su consentimiento. Pero si solo yo pasaba y ella me dijo que le enseñara a la computadora algo y la agarra por atrás y le enseña, ¿no? Y la tiene rozando. Y esos roces que al principio la persona no sabe si está pasando algo o no, pero ya va dándose cuenta que hay algo más. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Un alto, ¿no? Y pongamos el dibujito de la mano, alto ahí. La mujer no puede permitir eso, jamás. Pero vas a perder el trabajo, ¿por qué no te aguantas un poquito? Dice una amiga, mira, que de ahí no pasa. No, no podemos dejarlo pasar. Tenemos que darlo a conocer. Y si no puedes hacerlo tan directamente, que te da miedo tu trabajo, porque el trabajo es importante para todos o no. Para todos es importante. Más si es una madre de familia que solo cría a su hija sola o a sus hijos sola, pues el trabajo le es tan importante y ese acoso o ese hostigamiento va a perjudicarlo tremendamente. Vive sola su problema. Es importante que los que acompañamos, que los que estamos ahí, ayudemos de alguna manera anónima a dar a conocer estos hechos. Pero el problema del hostigamiento y del acoso no es tan fácil en la parte legal. Si bien está penado, no es tan sencillo. Hay que tener mucho cuidado, pues en esto ya hay que asesorarse con un abogado, ¿no? De tener algunas pruebas, alguna frecuencia, indicadores. Si bien tú puedes poner un alto la primera vez, pero la denuncia puede ser cuando esto sea un poco más frecuente. Entonces, la frecuencia va a hacer que esto sea realmente catalogado como acoso o como hostigamiento. Y si tenemos algunas pruebas, ¿no? Algunas grabaciones, va a ayudar muchísimo. Entonces, esto no es algo nuevo, como les vuelvo a repetir, es algo que ocurre en nuestros centros laborales, particulares o estatales, y algunos hechos se han dado a conocer públicamente, muchos de los cuales no, porque es difícil de demostrarlo, pero no por eso dejes de decirlo, porque un antecedente queda y eso va a ayudarte mucho a ti y a otras mujeres que puedan estar sufriendo lo mismo. Y como hablamos del grupo LGTB, pues también una persona por su forma de pensar, de ser, tampoco puede ser hostigado ni puede ser acosado. Todo ser humano merece respeto, vivamos en las diferencias que tiene el mundo. Y esto se ha ido ganando terreno no solo en la parte de género, sino también aprovecho de decirlo, que muchos años que trabajé en colegios, hemos trabajado con niños autistas, niños con síndrome de Down, para que ellos puedan tener acogida en la sociedad y los niños lo vean de forma normal. Porque en los colegios ni los profesores los querían tener. Pero si ese niño es un tarado, ¿cómo que le voy a enseñar? ¿No? Ese que vaya al especial. Pero si el niño ya estaba en condiciones de poder acoplarse al grupo de niños supuestamente normales, porque no hay niños normales en los colegios, las clases tienen que ser individualizadas, no significa que hay que enseñarles a cada uno, sino que hay que, por ejemplo, si un niño es disléxico, que es el que no sabe, nunca va a escribir, un niño disléxico, aquel que voltea las letras y no va a leer porque no puede dar un examen escrito, entonces esos niños tienen que ser respetados en su forma de ser, porque así nacieron, son súper inteligentes, pero no pueden dar un examen escrito, darán su examen oral. Es un ejemplo para pasar al grupo LGTB, que también tienen que ser considerados y respetados por todos los seres humanos. Como les dije, ya otro asunto es que nosotros tengamos conductas inadecuadas, seamos hombre, mujer, LGTB, ese es otro punto. Pero mientras nosotros respetemos y nos comportemos adecuadamente, respetemos para ser respetados. Excelente, doctora. Qué lindo. Justo le iba a preguntar también por la minoría, aunque ya no es tan minoría, que es el grupo LGTB, que sí, también así como la mujer y así como los que somos un poco más débiles o no podemos expresarnos con la misma fuerza, también sufren en el trabajo, dentro de la casa, y justo respondió mi duda. Bueno, doctora, antes de terminar esta entrevista, ¿usted quisiera agregar algo más, algún pequeño detalle antes de saludar a toda nuestra comunidad de psicólogos?
agregarles algo que tal vez nos pueda servir. La ley 3364, ¿no? Quisiera leerles esto, acabo de encontrar, eh, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece que el trabajador o trabajadora víctima de la violencia que se refiere dicha tiene que ver garantizados los siguientes derechos, y los vamos a nombrar, son 4, ¿ya? A no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia. 2, el cambio del lugar de trabajo en tanto sea posible, sea sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo aplica para el horario. Otro, a la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia. Si estoy violentada y he faltado y estoy yendo a denunciar, tiene que ser justificado. El último, la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones, reincorporarse al trabajador. Son datos que debemos nosotros aprender a investigar también, que trabajamos en un centro laboral, para respetar las exigencias que nos hace una empresa que esté a la altura, pero también hacer respetar nuestros derechos. No solo miramos derechos, sino también respetar nosotros las reglas y las normas. Bueno, añadir esto y decirles pues que evitemos la violencia y trabajemos con nosotros mismos, porque nosotros mismos hemos sido formados en nuestros hogares con muchas creencias y con pensamientos a veces muy arraigados al machismo, ¿no? Que debemos ir cambiando y reeducando para mejorar nuestra vida en sociedad. Excelente, doctora. Hemos aprendido muchísimo de usted el día de hoy. Ha sido un gusto tratarla y quisiera mandar un saludo porque ya estamos así a un pasito de celebrar el Día del Psicólogo a toda nuestra comunidad de alumnos de ADPH Group. Colegas, que tengan un feliz día. Creo que es nuestro día y como psicólogos solemos realmente celebrarlo como debe, porque sabemos que nos relajamos. Hay muchos grupos individuales, muchos grupos de trabajo pequeños, pero vayamos a nuestras reuniones del Colegio de Psicólogos a saber qué es de nuestros contemporáneos. Que lo pasen muy lindo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Me despido otra vez. Mi nombre es Ana Navarro, doctora Silvia Gómez. Ha sido un excelente placer, gusto escuchar el día de hoy y que tenga usted también un excelente día de psicólogo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Un besito. Las voy a extrañar. Cuídense. Igualmente, doctora.